en lo más profundo de los bosques helados de Karelia, justo en el límite oriental entre Finlandia y la Unión Soviética, se levanta una montaña que los lugareños llaman Monte Vaaranka. Desde lejos, su silueta recortada contra el cielo del crepúsculo parece un coloso de piedra dormido, envuelto en una neblina tan espesa que parece tener vida propia. Dicen que esa niebla nunca se disipa del todo, y que quienes se atreven a subir, regresan distintos, si es que regresan. Los aldeanos Sami, los antiguos habitantes de la región, siempre consideraron esa montaña como un lugar prohibido. Según sus leyendas, allí se abre una grieta entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Algunos la llaman la puerta de los antiguos. Otros simplemente la evitan, convencidos de que subir a su cumbre es tentar al destino. El paisaje en torno al monte resulta tan bello como inquietante. Árboles torcidos, con ramas deformadas como si hubieran sido retorcidas por una fuerza invisible. Rocas enormes, perfectamente equilibradas sobre otras más pequeñas, como si manos gigantes hubieran jugado con ellas miles de años atrás. Los científicos que han intentado estudiarlas no logran explicar cómo llegaron a esas posiciones imposibles. Incluso los lagos cercanos, normalmente llenos de vida, parecen haber sido tocados por una maldición. El agua es clara como el cristal, pero en ella no hay peces ni plantas. Los Sami los llaman lagos muertos. Los ancianos cuentan que, hace mucho tiempo, los espíritus castigaron esa tierra por la arrogancia de los hombres, y desde entonces, nada vuelve a crecer. Durante siglos, los pueblos del norte realizaron rituales en la base del monte. Encendían fogatas, cantaban a los dioses del bosque y ofrecían sacrificios para pedir buena caza. Pero con el paso del tiempo y la llegada del cristianismo, esas tradiciones se volvieron tabú. Pese a ello, algunos ancianos aún suben en silencio con ofrendas de pan y reno seco, dejando todo a los pies de las piedras sagradas. Sin embargo, la historia del Monte Vaaranka cambiaría para siempre durante el invierno de 1939, cuando los ejércitos soviéticos cruzaron la frontera finlandesa. Aquel conflicto, conocido después como la Guerra de Invierno, fue una lucha desigual. Una pequeña nación de 4 millones de habitantes enfrentándose al coloso militar más grande del planeta. Los soviéticos, confiados en su superioridad numérica, creyeron que sería una campaña rápida. Pero no contaban con la ferocidad del invierno ni con la astucia de los finlandeses. Estos, escondidos entre los bosques, aprovechaban el terreno, el frío y la nieve a su favor. Se movían sobre esquís, conocían cada sendero y golpeaban como fantasmas, desapareciendo antes de que los soviéticos pudieran reaccionar. A finales de diciembre, una compañía del 8º Ejército Rojo recibió órdenes de establecer un puesto de observación en una colina elevada al oeste del río Kaya. El objetivo, vigilar las líneas enemigas y preparar un ataque mayor. Aquella elevación, sin embargo, era el temido Monte Vaaranka. Cuando los oficiales rusos preguntaron a los locales por la zona, los Sami los miraron con evidente inquietud. Uno de ellos, un anciano de barba blanca, solo dijo una frase antes de marcharse. Si suben ahí, no verán otro amanecer. Los soldados rieron, creyendo que eran supersticiones primitivas. No hay fantasmas que asusten al ejército rojo, dijo su comandante, el capitán Iván Sergeyev. Y sin más, la compañía inició el ascenso. Pero conforme subían, el aire se volvió más denso. El silencio era tan absoluto que hasta el crujido de las botas en la nieve sonaba como un disparo. Ni aves ni insectos. Solo el viento, que silbaba entre las rocas como si murmurara advertencias. Cuando alcanzaron la cima, los hombres notaron que los árboles allí eran distintos, bajos, torcidos, ennegrecidos por algo que no parecía fuego. Y entre ellos, dispersas, había piedras enormes talladas con formas que ningún ser humano moderno podría explicar. Algunas parecían figuras humanas encorvadas, otras animales desconocidos. El capitán Sergeyev ordenó montar el campamento y colocar las ametralladoras en los puntos altos. La visibilidad era buena, y desde ahí podían observar las líneas finlandesas a lo lejos. Todo parecía ir según el plan, hasta que cayó la noche. Primero fue un sonido leve, como pasos en la nieve. Luego, algo más profundo, un gruñido que no parecía venir de ningún animal conocido. Los centinelas iluminaron la oscuridad con linternas, pero no vieron nada.
Uno de ellos juró haber distinguido siluetas entre los árboles, moviéndose demasiado rápido para ser humanos. Probablemente lobos, dijo Sergei, aunque su voz carecía de convicción. Sin embargo, los lobos no caminan erguidos ni dejan huellas humanas. La niebla comenzó a subir desde los valles, envolviendo el campamento en una cortina espesa. A medianoche, los hombres empezaron a escuchar voces. Algunos afirmaron oír su propio nombre susurrado entre los árboles. Otros vieron sombras moverse dentro del humo del fuego. A la mañana siguiente, uno de los soldados había desaparecido. No había señales de lucha, ni rastro alguno. Solo su rifle, clavado en la nieve frente a una de las piedras sagradas. El capitán ordenó una búsqueda. No encontraron el cuerpo, pero sí algo más, una marca extraña, grabada en una roca. Parecía un símbolo antiguo, una espiral con 3 brazos. Los Sami la llamaban el sello del portal. Aquella tarde, el viento cambió. Traía consigo un olor metálico, como de sangre. El silencio volvió a apoderarse del monte. Los hombres, aunque armados y entrenados, no podían evitar sentir un miedo profundo, irracional, que les encogía el estómago. Esa noche, el infierno se desató. La noche cayó sobre el monte Varanka con un silencio casi sobrenatural. La niebla se espesó tanto que apenas se distinguían las siluetas de las tiendas de campaña. El fuego chispeaba débilmente, proyectando sombras distorsionadas sobre las rocas talladas. Nadie hablaba. Los hombres permanecían en alerta, con los fusiles en las manos, mirando la oscuridad con el corazón latiendo como un tambor. Cerca de la medianoche, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía del perímetro norte del campamento. 2 soldados corrieron hacia allí y encontraron solo la linterna tirada en la nieve, aún encendida. No había sangre, ni huellas de arrastre, nada. El centinela, el joven Sergei Antonov, había desaparecido. El capitán Sergei ordenó formar un grupo de búsqueda, aunque la niebla hacía imposible orientarse. Avanzaron algunos metros y comenzaron a escuchar pasos alrededor. No 1 ni 2, decenas. Pasos que no correspondían al ritmo de sus propios movimientos. Uno de los soldados gritó: ¿Quién anda ahí? Nadie respondió, pero el sonido de respiraciones pesadas resonó entre los árboles. De pronto, uno de ellos vio algo. Una figura alta, delgada, con un rostro cubierto por una especie de máscara de hueso. Estaba inmóvil a unos metros, observándolos. Cuando uno de los soldados apuntó con su rifle, la figura se desvaneció como si la niebla la hubiera tragado. «Estamos viendo cosas», murmuró Sergei. «El frío nos está afectando». Pero entonces, otro grito resonó, y una ráfaga de viento apagó las linternas. En la oscuridad, se oyeron disparos, luego más gritos. Cuando encendieron las luces, faltaban 3 hombres. En el suelo, la nieve estaba revuelta y mostraba huellas de algo enorme, con zarpas. El pánico comenzó a crecer. Los hombres querían abandonar el monte, pero el capitán se negó. «Es una posición estratégica», insistió. «El alto mando no aceptará una retirada por cuentos de fantasmas». Sin embargo, al amanecer, hasta él comenzó a dudar. Los cuerpos de los desaparecidos aparecieron en el borde del bosque, congelados en posiciones imposibles, con los ojos abiertos y las bocas deformadas en un grito eterno. No había señales de heridas externas, pero sus rostros mostraban un terror indescriptible. El médico de campaña, el teniente Morozov, examinó los cuerpos y solo pudo decir: murieron de miedo. Literalmente. Sus corazones se detuvieron. El capitán ordenó enterrarlos de inmediato, pero el suelo estaba tan duro por el hielo que fue imposible cavar. Los dejaron bajo una manta de nieve, improvisando una cruz con ramas secas. Esa misma tarde, un grupo de exploradores reportó un hallazgo inquietante. Entre los árboles, a unos 200 metros del campamento, encontraron un antiguo círculo de piedra cubierto de runas finlandesas. En el centro, una abertura triangular descendía a las entrañas de la montaña. Era una cueva, pero no parecía natural. Las paredes estaban pulidas como vidrio, y del interior emanaba un aire caliente, casi sulfurado. Uno de los soldados, Petro, dijo haber oído un murmullo proveniente del interior. Aseguró que era una voz humana, pidiendo ayuda en ruso.
contra las órdenes del capitán, se acercó unos pasos, y no volvió a salir. El capitán, desesperado, mandó sellar la entrada con piedras y troncos. Esa noche, colocaron guardias armados alrededor del campamento, pero el miedo ya era un enemigo más poderoso que cualquier ejército. Nadie dormía. Nadie hablaba. Cerca del amanecer, el sargento Kirillov, uno de los más experimentados, entró corriendo a la tienda del capitán, pálido como la nieve. «Capitán, están entre nosotros. ¿Qué dices?» «Los vi, dentro del campamento. Se mueven como nosotros, pero no son humanos». Sergeyev salió con su pistola en mano. En el centro del campamento, varias figuras se movían lentamente entre las tiendas. Al principio creyó que eran sus propios hombres, pero algo no encajaba. Sus movimientos eran rígidos, torcidos, como marionetas. Cuando la luz del fuego iluminó sus rostros, el capitán sintió que el corazón se le detenía. Eran los soldados muertos. Sus ojos estaban vacíos, pero caminaban, tambaleantes, dejando tras de sí un rastro de vapor helado. Uno de ellos abrió la boca, y un sonido gutural, casi mecánico, escapó de su garganta. No era una voz humana. El campamento estalló en caos. Los hombres dispararon sin control, gritando, mientras las figuras se acercaban lentamente. Las balas parecían no hacerles daño. Cuando la niebla se iluminó por los fogonazos, Sergeyev vio algo aún peor. Detrás de los cuerpos, emergiendo de la oscuridad, había una silueta gigantesca, cubierta de escarcha, con cuernos curvados y un rostro que no podía pertenecer a ningún ser de este mundo. La bestia levantó la mano, una garra enorme, y el fuego se apagó de golpe. Lo último que muchos escucharon fue el sonido del viento transformándose en un rugido que parecía venir de todas partes. Al amanecer siguiente, el monte estaba en silencio. El campamento parecía abandonado. No había cuerpos, ni armas, ni señales de lucha, solo las tiendas vacías, cubiertas de escarcha. 3 días después, un destacamento finlandés de reconocimiento llegó a la zona. Encontraron el lugar intacto, pero sin un solo soldado soviético. Pensaron que se habían retirado, hasta que descubrieron algo enterrado bajo la nieve, una cámara fotográfica congelada. Cuando revelaron el rollo en su base, las imágenes mostraron lo imposible: hombres alrededor de una fogata, luego manchas borrosas, y finalmente, una figura enorme con forma humana pero con el rostro cubierto de hueso, observando directamente al lente. Uno de los oficiales finlandeses, al ver las fotos, dijo en voz baja: «Los espíritus antiguos se han despertado», y ordenó sellar la zona. El destacamento finlandés que había encontrado el campamento soviético quedó profundamente perturbado. El comandante Arne Lehtinen, un hombre curtido por años de guerra, nunca había visto algo semejante. El suelo estaba lleno de huellas que desaparecían de forma abrupta, como si quienes las hicieron se hubieran desvanecido en el aire. En medio del silencio, los soldados finlandeses sentían que el bosque los observaba. Cada crujido, cada susurro del viento sonaba como un lamento. Nadie quería quedarse mucho tiempo, pero la orden era clara: registrar la zona y reportar lo ocurrido. Cerca de las posiciones soviéticas, encontraron restos de un altar de piedra. Encima, una cruz improvisada hecha con ramas, y a su alrededor, objetos personales, cascos, insignias, cartas, relojes detenidos a la misma hora, las 2:37 de la mañana. Arne anotó el detalle en su cuaderno, aunque sabía que aquello no tendría sentido en un informe militar. Esa noche, los finlandeses acamparon al pie del monte. El frío era insoportable, pero el verdadero escalofrío provenía de otra parte. Durante la guardia nocturna, algunos soldados comenzaron a escuchar cánticos a lo lejos, voces profundas, guturales, que parecían salir de dentro de la montaña. Uno de los más jóvenes, Viljo Saarinen, aseguró ver luces moverse entre los árboles, como antorchas antiguas. Dijo que eran hombres con túnicas oscuras, avanzando lentamente hacia la cima. Los demás pensaron que deliraba por el cansancio, hasta que otro guardia confirmó haber visto lo mismo. Al amanecer, Lehtinen decidió subir con un pequeño grupo de 6 hombres para investigar. El ascenso fue arduo. La nieve llegaba hasta las rodillas, y la neblina hacía imposible orientarse. A medida que subían, comenzaron a encontrar restos del campamento soviético,
una ametralladora congelada, huellas de fogatas, y algo más inquietante, figuras humanas talladas en hielo, en posiciones de terror, como si hubieran sido congeladas en el instante exacto de su muerte. Uno de los soldados murmuró una oración. Otro vomitó sobre la nieve. Finalmente, llegaron al círculo de piedra del que hablaban los informes soviéticos. En el centro, la entrada triangular a la cueva seguía allí, cubierta de escarcha. El aire que salía de ella era cálido, casi húmedo. Lettinen sintió una vibración en el suelo, como si algo respirara bajo sus pies. No entremos, dijo uno de sus hombres. Hay algo vivo ahí abajo. Si lo hay, debemos saber qué es, respondió Lettinen, aunque su voz temblaba. Encendieron una antorcha y bajaron unos metros. Las paredes brillaban con un reflejo verde, como si estuvieran hechas de cristal líquido. A los pocos minutos, comenzaron a escuchar murmullos. No eran ecos, sino voces reales, hablando en un idioma que ninguno reconoció. De repente, uno de los hombres gritó y cayó al suelo. Detrás de él, una sombra enorme se movió, apenas visible. Lettinen disparó su fusil, pero la bala rebotó como si hubiera impactado en metal. De la oscuridad surgió un resplandor, una figura inmensa cubierta de símbolos grabados en su piel. Sus ojos, dos abismos brillantes, se clavaron en ellos. La criatura habló. Su voz no provenía de la garganta, sino del aire mismo. Regresaron los que me despertaron, y ahora ustedes también caerán. El grupo huyó desesperado hacia la salida. Uno de ellos no logró escapar. Su grito se perdió dentro de la cueva. Cuando por fin salieron al exterior, el monte entero temblaba. Rocas caían, el viento soplaba con fuerza huracanada, y una luz roja comenzó a brotar del suelo, iluminando el cielo como si el infierno mismo se abriera. Los hombres corrieron cuesta abajo hasta llegar al bosque. Cuando miraron atrás, vieron que la cumbre se había derrumbado parcialmente, sepultando la entrada de la cueva. La luz desapareció, y con ella, el temblor. Días después, al regresar a su base, Lettinen intentó relatar lo ocurrido, pero nadie le creyó. El alto mando finlandés registró el informe como un encuentro con fuerzas desconocidas del enemigo. La zona fue declarada peligrosa y cerrada por razones geológicas. Sin embargo, el comandante no podía dormir. En las noches, escuchaba la misma voz repitiendo su nombre, llamándolo desde las montañas. En su diario, que años más tarde sería encontrado en una cabaña abandonada, escribió sus últimas palabras. No fue una leyenda. Lo que yace bajo Varanka no pertenece a este mundo. No vino del cielo, sino de la tierra, antes de que nosotros camináramos sobre ella. En la actualidad, el monte Varanka permanece deshabitado. Los excursionistas que se atreven a acercarse aseguran que la brújula deja de funcionar y que, al caer la noche, puede verse una tenue luz roja filtrándose entre la nieve. Algunos dicen escuchar voces lejanas. Otros, el sonido de pasos, como si un batallón invisible siguiera patrullando el lugar, 80 años después. Y cada invierno, cuando la niebla cubre la montaña, los aldeanos Sami dejan pequeñas ofrendas en los caminos, pan, trozos de hueso, ramas de abeto. Nadie las toca. Dicen que es mejor mantenerlos dormidos, porque si alguna vez vuelven a despertar, la guerra de los hombres será un juego infantil comparada con la de los dioses antiguos.